Le escribe esta carta, ¿se acuerdan a quién? ¿Quiénes son los destinatarios de la carta de Pedro? ¿Recuerdan por ahí? Los expatriados, aquellos que no tenían una patria, ¿no? Que habían sido dispersos por todo el mundo, y podemos pensar que particularmente a los judíos, pero no solo a los judíos, sino a todos aquellos que habían recibido el evangelio y eran creyentes, ¿no? Ahora este nuevo pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, vamos a decir espiritual, ahora le escribe a todos esos que estaban, debido a la persecución, debido a todas estas situaciones que como primeros creyentes empezaron a vivir en sus vidas. Ellos fueron dispersos, ¿no? Pero finalmente el propósito de esta dispersión o de esta expatriación por todo el mundo redundó o resultó en la expansión del evangelio a todas las naciones, a toda la tierra. Entonces Pedro les escribe a los expatriados. Recordemos que estaban en una situación complicada, no era una situación fácil, ¿no? Si eran expatriados, estaban huyendo de aquellas personas que los acusaban, tenían que esconderse para predicar el evangelio. No era sencillo para un hijo de Dios, para un cristiano en este momento serlo, porque esto implicaba que su vida estuviera en riesgo. La vida de los cristianos en ese entonces, al decir que eran cristianos, ¿no? A veces leemos muy sencillo lo que dice Romanos, ¿no? Que el que confiese con su boca y con su corazón que Jesucristo es el Señor, pensamos que es muy fácil, ¿no? Porque bueno, a veces lo hacemos aquí en la iglesia y se levantan y le damos la bienvenida y todos nos gozamos. Pero en este entonces, quien con su boca declaraba que Jesucristo era el Señor, más bien, vamos a decirlo así, las armas estaban en contra de él. Ellos pagaban incluso con su vida el levantar su voz y decir que eran hijos de Dios. Y entonces Pedro les está escribiendo a todos estos hermanos en dificultades, todos estos hermanos que en situación de persecución, los llama a conocer también su identidad, que son llamados, que son escogidos, ¿no? Y su labor en medio de esta tierra. Empieza a hablarles también de las autoridades que Dios ha puesto en medio, primero, vamos a decir, el gobierno que Dios había puesto en ese momento en la tierra, ¿no? Y Pedro en el capítulo 2 les empieza a decir que tienen que estar sometidos y sujetos a todas las autoridades que Dios había puesto en la tierra, ¿no? Incluso aquellos, dice aquí, aquellos que son difíciles de soportar, aquellos que no era sencillo también, ellos con esa sujeción a la autoridad estarían hablando y mencionando también quién es Jesucristo. Y dice ahí Pedro también, con esto vas a hacer callar a aquellas personas que hablan mal de ti, pero con tu sumisión, con tu sujeción a la autoridad, ellos van a callar y podrían voltear a verte entonces para poder tener un encuentro también con el Señor, ¿no? Habla de esta sujeción ahora entre, como decíamos, con el gobierno civil, esta sujeción en medio de la iglesia, la sujeción que también entre mujeres hacia los maridos. Es importante que tengan cómo comportarse, cómo hacer. También está hablando ya en el capítulo 3 de cómo los maridos deben vivir con respecto
a sus esposas, dice que de una manera sabia, dándoles honor, tratándolas como heredera de la gracia, y empieza a hablar de una buena conciencia que como hijos de Dios necesitamos tener en esta tierra. Repito, esta sujeción está hablando no solamente de formas. Debemos tener claro que el principio de obediencia y de sujeción no es algo que se aplica solamente a nosotros, sino que finalmente Jesús, ¿no?, fue sometido y fue obediente y fue sujeto al Padre, y nosotros estamos hablando del carácter de Jesús, ¿no? Vamos a leer el versículo 14 de 1 de Pedro 3, repito, recordando un poco hacia lo que vamos para que no nos agarre tan fuera de contexto. Dice el versículo 14, 1 Pedro 3, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Habla de una preparación de nosotros, que debemos estar preparados, santificado al Señor, y presentar, dice aquí, una defensa de aquel que demande razón de nuestra esperanza. Pero ¿cómo se hace? No solamente argumentando, no solamente teniendo argumentos para rebatir, ¿no? No quiere decir que no se haga y que no podamos hacerlo, sino, dice el versículo 16, ¿cómo hacemos eso? Dice, teniendo buena conciencia, lo que decíamos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra vez está hablando el apóstol Pedro de esta conducta que es importante que como hijos de Dios tengamos. Lo vamos a ver. Y en este capítulo se habla en diferentes ocasiones de la buena conciencia que debemos presentar amando a Cristo, pero que definitivamente se hace patente o se hace evidente cuando yo, como dice aquí, tengo esa buena conciencia para aquellos que están murmurando de mí, que a lo mejor nos tienen como malhechores, ¿no? Pero dice aquí que a través de esa buena conciencia, de esa razón de nuestra esperanza, ¿no?, dice la Biblia, lo que leíamos, ellos sean avergonzados, ¿no?, por nuestra buena conducta en Cristo. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nosotros padecemos por Cristo y estando en Cristo, porque también nuestro Maestro, porque también Cristo padeció. Veíamos en ese entonces las palabras de Jesús que decían, el discípulo o el alumno no es mayor que su maestro, ¿no? Si el maestro lo persiguieron, si el maestro padeció, si al maestro hablaron mal de él, dice, ¿cuánto más nosotros, ¿no?, que somos discípulos? ¿Por qué no habríamos de recibir también nosotros, como consecuencia de nuestra buena conciencia y de nuestro temor de a Dios y de nuestra vida piadosa delante del Señor, también padecimientos, ¿no? También Cristo padeció, entonces nosotros también padecemos con Cristo, ¿no? Hablando de Cristo, sabiendo que en Cristo el padecimiento que Él pudo haber soportado en esta tierra era totalmente injusto. Porque, como decíamos hace rato en las preguntas, ¿no?, porque también porque Cristo era totalmente justo, pero nosotros no. Así que si nosotros padecemos, ¿no?, dice aquí, aunque pueda ser injusto, finalmente nosotros sí tenemos razones justas para recibir consecuencias de nuestro pecado, etc. Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿no? Habla de esta predicación que, si bien no era tal cual ir a predicar el evangelio, más bien era una proclamación de victoria, ¿no? Jesús fue a proclamar victoria, ¿no?, a estos espíritus encarcelados. Y ahora sí, 1 Pedro 3, vamos a leer del 21 del 20 al 22. 1 Pedro 3, del 20 al 22, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta carta, Señor, que tú inspiraste, Señor, al apóstol Pedro para que él escribiera todo esto, Señor, para nosotros, para nuestra edificación, Señor, para ser enseñados a través de estas palabras. Te pedimos, Señor, que puedas abrir el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos entender estas verdades. Y no solo queremos entenderlas, Señor, sino también que estas verdades, Señor, puedan, Padre, transformar nuestra manera de vivir a la manera que tú quieres que vivamos. Señor, permítenos a través de tu Hijo Jesucristo y la santificación que recibimos en Él, Señor, poder vivir de esta manera. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedro está hablando entonces, o está poniendo vamos a decir, esta imagen del arca, ¿no?, y del diluvio, todo lo que pasó en este momento con Noé, para hacer ¿cómo decíamos eso? Una imagen, ¿no?, para que nosotros podamos tener claras o hacer evidentes ciertas verdades en nuestras vidas a través de estas ilustraciones, ¿no? La salvación, incluso cuando la salvación de Noé del juicio de Dios estaba relacionada con el agua o con este juicio de Dios a través del agua, también podemos entender que la salvación en cuanto a los hijos de Dios está relacionada con el agua, particularmente como dice aquí, versículo 21, el bautismo. Vamos a ver un poco de qué se trata el bautismo, porque nosotros sabemos que la salvación no viene tal cual por el bautismo. Yo me puedo ir y bautizar, pero eso no quiere decir que cuando yo me bautizo en agua soy salvo. Es algo mucho más amplio que solamente el hecho de bautizarme en agua, pero bien podemos entender que hay una relación, ¿no?, de el agua y de esta imagen de el arca, el agua, y solamente algunas personas, dice aquí que solamente 8 fueron salvados por el agua. El agua en este momento, en el tiempo que está describiendo el apóstol Pedro, en el tiempo de Noé, vino y acabó en ese momento, ¿no?, o fue ese juicio que decimos sobre el pecado, sobre la maldad, y finalmente eso trajo un nuevo principio, ¿no? Solamente fueron salvados algunos, fueron destruidos por el agua, repito, por este juicio, pero finalmente se habla en ese momento de un reinicio en el cual Noé y su familia ahora repoblaron la tierra, repito, reiniciando o hablando de un parteaguas a través, como hemos dicho, del agua, ¿no? El bautismo, entonces, del cual está hablando aquí Pedro, está hablando entonces de ese reinicio o de eso que ha de pasar a través del bautismo. Dice el versículo 21, vamos a leerlo de una vez. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración
de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? Recuerda esta relación entonces del arca, el agua, el diluvio y el bautismo, que lo vamos a ver más adelante, pero nos puede ir quedando claro con lo que dice aquí la Biblia, ¿no? El bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Dice aquí, no quitando la inmundicia de la carne. No es que el bautismo vaya a quitar mi pecado, ¿no? Sino, dice aquí, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Repito, como ese reinicio, ahora ese parte aguas, ¿no? Dice, sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo. Ve por favor a 1 Timoteo 3:21. 1 Timoteo 3:21. Esto que está diciendo el apóstol Pedro finalmente es esta representación, ¿no? A través de la experiencia de Noé y su familia y cómo Dios preserva, ¿no? de este juicio o de las aguas, ¿no? a estos 8, ¿no? y el juicio cae sobre toda la tierra, ¿no? El Señor entonces preserva un remanente, el Señor guarda a los creyentes, ¿no? sin peligro a través de este juicio de Dios, ¿no? que va sobre los pecadores. Dice 1 Timoteo 3:21, dice el bautismo que corresponde, permíteme, no, vamos a regresar. Déjame leerte antes el versículo 21, la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3, versículo 21, la Nueva Traducción Viviente. Dice, me equivoqué aquí en la cita. Dice así, versículo 21. El agua del diluvio, repito, te estoy leyendo ahora cómo lo traduce la NTV. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, ¿no? Es interesante ahora esta traducción porque ya se empieza a hablar entonces de este símbolo. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, ¿no? Está hablando ahora de agua, pero como este símbolo y ahora de la salvación de nosotros, ¿no? Lo que leíamos ya en la Reina Valera. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Entonces el bautismo del que está hablando no es que quite nuestra suciedad del pecado, sino es este símbolo, ¿no? de salvación que hace que hace evidente nuestra respuesta hacia Dios, dice aquí, con una conciencia limpia. Dice la NTV, termina el texto diciendo, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Se hace eficaz a través de la obra de Jesucristo, ¿no? Esta frase que ya veíamos, no quitando las inmundicias de la carne, ¿no? No es que elimine la suciedad de la carne, sino, repito, da una respuesta de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? Pedro está teniendo entonces este cuidado de señalar, ¿no? que no es, como decíamos, que este lavado, porque algunos judíos en ese entonces pensaban que por entrar al agua se lavaban y era quitado también su pecado. Esto no es así, ¿no? Esto no es así, ¿no? La realidad espiritual que hay detrás de esto, ¿no? es más bien lo que sigue en esta frase, ¿no? La respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Ahora sí ve por favor a Romanos 10. Romanos 10, versículos del 8 al 11. Y antes de esto déjame leerte una frase de John MacArthur que dice así. Dice, el único bautismo que salva a las personas es seco, ¿no? Una vez más, el único bautismo que salva a las personas es seco, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando? ¿No? Porque está diciendo aquí de agua, pero está hablando de un bautismo particular que no es necesariamente el bautismo en agua que nosotros conocemos. Dice, el único bautismo que salva a las personas es seco, sigue diciendo John MacArthur. El espiritual, tanto en la muerte
como en la resurrección de Cristo, para aquellos que apelan a Dios, para que los ponga en la seguridad del arca espiritual de la salvación. Aún el bautismo en agua es un símbolo, ¿no?, de lo que nosotros hemos vivido, ¿no?, en el área espiritual, ¿no? El bautismo, si tú recuerdas, es la representación, ¿no?, cuando yo voy al agua y soy bautizado, de la muerte de Cristo, y cuando salimos del agua es la representación de la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo aquí John Piper, ¿no? Esta representación que se da en agua, repito, es algo que pasó en el ámbito espiritual, ¿no? Este bautismo espiritual es cuando Cristo, ¿no?, va a la muerte y resucita, y entonces está hablando de la obra de Cristo. Vamos a leer Romanos, como decíamos, 10, del 8 al 11. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Bueno, seguimos leyendo. Dice, y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Está hablando de la fe, está hablando de la salvación a través de la fe. Y dice el versículo 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces, más bien se está hablando de la obra de Cristo que nos lleva a hacer esta declaración. Otra vez versículo 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hay algo que nos lleva a declarar, decíamos hace ratito, ¿no?, aquellos hijos de Dios que hacían esta confesión, ¿no? Jesucristo es mi Señor y Salvador, ¿no? Y Dios lo levantó de los muertos, ¿no? Era mucho más que quizá lo que hacemos hoy, ¿no? Si declaras, ¿no?, si tú dices, esta palabra es la palabra griega homologeo, ¿no?, que quiere decir no solamente palabras que salen de mi boca, sino que son congruentes con lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi vida, ¿no? Entonces hay algo, ¿no? Dios, la obra de Cristo, Dios mismo, hace que haya una respuesta mía o que haya una respuesta de los hijos de Dios para declarar, como dice aquí versículo 9 en esta versión, para declarar abiertamente que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y dice aquí, entonces serás salvo. Versículo 10 una vez más, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Repito, como una respuesta a lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Versículo 11, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Ahora ahí mismo en Romanos, ve al versículo 6, al capítulo 6, Romanos 6. Versículos del 3 al versículos 3 y 4, Romanos 6, 3 y 4. Encontremos ahora esta relación, ¿no?, del bautismo, de lo que está hablando Pedro, de lo que está hablando Pablo en Romanos 10. Ahora vamos a las palabras del apóstol Pablo en el versículo 3 y 4 del capítulo 6. Dice así, versión Reina Valera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Una vez más, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora no está hablando, vamos a decir, especial o particularmente del bautismo en agua. Está hablando del bautismo de todos los hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el elemento que podemos distinguir aquí en el que somos bautizados? No está diciendo el bautismo en agua, está diciendo todos los que hemos sido inmersos, sumergidos, bautizados, dice aquí, en Cristo Jesús, ¿no? Y habla de este símbolo, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no?
el bautismo que nos salva, decía John MacArthur, es un bautismo seco, ¿no? Es esta obra que podemos distinguir en Romanos 6, ¿no? El ser bautizados en Cristo. Somos sumergidos en Cristo. Y dice aquí, hemos sido bautizados en su muerte. Decíamos, en el bautismo en agua, yo puedo notar, ¿no?, este símbolo: soy muerto, soy sumergido, símbolo de la muerte, y soy levantado, símbolo de la resurrección. Y dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta muerte y esta resurrección, o esta nueva vida, decíamos con respecto a lo que estamos estudiando en Pedro, lo que pasó con Noé, un nuevo comienzo, una nueva vida después del diluvio, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Somos bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, sumergidos en su muerte. Ahora nosotros podemos, después de esto, andar en vida nueva, en vida nueva, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios provee la salvación, ¿no?, a través de la fe. Somos sumergidos, como dice el texto, en su muerte, y ahora se hace evidente también la resurrección de Cristo, ¿no?, en nosotros, ¿no? Ahora nosotros somos vueltos su propiedad. Ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la salvación no viene a través de un rito o a través de algo externo, sino, repito, a través de la obra de Cristo, ¿no? Regresamos a Pedro. Dice en 1 de Pedro 3, versículo 21, ¿no? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, ¿no? No es que este bautismo, ¿no?, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? Esta palabra aspiración, que la Reina Valera traduce como aspiración, es la palabra griega eperotema, la palabra griega eperotema, que en ese entonces era un término que se usaba para hacer contratos, ¿no?, o a una, vamos a decirlo así, la seriedad en un compromiso. La seriedad a la cual yo me comprometí en un contrato, ¿no?, en el cual estampo mi firma, ¿no? Está hablando de la seriedad de mi compromiso, ¿no? Dice el texto, y podemos darnos cuenta, o empezamos a darnos cuenta de qué se trata esta frase, ¿no? No solamente es porque quite el pecado, sino por mi actitud, ¿no?, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Así que esto más bien se está refiriendo a estar de acuerdo a cumplir las condiciones que el Señor ha puesto, ¿no? Yo ahora aspiro a cumplir el llamado de Dios. Ahora yo aspiro a tener esta buena conciencia, a cumplir lo que el Señor me pida que yo haga, ¿no?, estos requerimientos, ¿no? Todo aquel que es salvo, todo aquel que conoce al Señor, ahora viene con esa actitud de poder vivir una vida piadosa delante de nuestro Señor, ¿no? Ahora viene con esta ansiedad de la limpieza espiritual. Yo anhelo ser limpio espiritualmente. Aspiro a tener esta buena conciencia delante de Dios. Ve por favor a Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9, 13 y 14 dice así: porque si la sangre de los toros, porque si la sangre de los toros o de los machos cabríos y las cenizas
de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Si estos sacrificios del Antiguo Testamento tenían el poder de santificar, ¿no?, tenían cierto poder sobre la carne, ¿no?, el escritor a los Hebreos dice: ¿cuánto más ahora el sacrificio de Jesucristo? ¿Cuánto más ahora la sangre de Jesucristo va a hacer algo en nuestras vidas? ¿Y qué es esa obra que que el sacrificio hace, ¿no?, en las vidas ahora de los creyentes? Dice aquí: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Podemos darnos cuenta ahora, a través de la obra de Cristo, podemos venir con nuestras conciencias limpias, dice el texto, de obras muertas y de una actitud ante Dios, que particularmente en este texto dice aquí: para que sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pedro? Vamos a regresar ya para terminar, 1 Pedro 3, 21 y 22, vamos a leer otra vez. El bautismo, que corresponde a esto ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Ahora yo tengo un compromiso delante de Dios de vivir una vida piadosa. Yo tengo un compromiso delante de Dios con respecto a mis actitudes, ¿no? Acuérdate del contexto, por eso hablamos del contexto. ¿A quién le está hablando Pedro? ¿En qué momento le está hablando Pedro? ¿No? ¿En qué momento está escribiendo Pedro esta carta? Pero pone bien clarito ahí el apóstol, dice: por la resurrección de Jesucristo. O sea, toda esta obra no es personal, no es que yo un día me levanté con ganas de agradar al Señor, ¿no? La capacidad que yo tengo, o la aspiración, como decíamos, o mi actitud como hijo de Dios hacia Dios, hacia Cristo, es, dice aquí, resultado de la resurrección de Jesucristo. Es la obra, acuérdate, está hablando el bautismo, la representación de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces el punto central en esto es la obra de Cristo en nuestras vidas. Dice el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ¿no? Ahora Cristo ascendió, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué concluimos en estos textos? ¿No? Está hablando de esta salvación, de esto que como hijos de Dios hacemos delante de Cristo, dice aquí, gracias a su obra. Dice aquí, por la resurrección, ¿no? En estudios anteriores pudimos ver toda esta victoria que Cristo nos da a través de la resurrección. Y Pedro termina este capítulo diciendo claramente eso, que es por la resurrección en Jesucristo. Repito, no es una obra humana, no es lo que hayamos o vayamos a hacer nosotros, sino todo esto es por la resurrección de Jesucristo, quien ahora está a la diestra de Dios. Dice, y ahora y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y eso es algo que nos llena de confianza. Esta palabra, sujetos, ángeles y autoridades y potestades. Ahora, Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿no? Y si bien, estando en esta tierra, Él fue sometido a muerte, ahora está en una posición de gobierno. Ahora a Él están sujetos. Esta palabra que te decía, sujeción o sujetos, es la palabra griega upotazo, que quiere decir alinear según el rango debajo de.
ahora el Señor gobierna. Ahora Jesucristo está gobernando y los ángeles y las autoridades, ¿no?, y las potestades están sujetas a Él. Ahora está Él en un poder supremo. Él es supremo sobre todas las cosas, ¿no? Leíamos o podemos recordar Filipenses 2, ya por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Filipenses 2, ¿no?, que Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a los filipenses? ¿No? ¿O por qué razón Dios le concede a Jesús un nombre sobre todo nombre? Gracias a su obra. ¿Cuál fue la obra? ¿No? Aquel que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que vino tomando forma de hombre, ¿no? Y después fue una muerte, y muerte de cruz. Otra vez la obra de Cristo. Y dice, ahí entonces dice el apóstol, entonces por eso Dios le concede un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora Él está en este poder, está en este momento de autoridad. Ahora Él está sobre los ángeles. Ahora Él está sobre cualquier autoridad y sobre cualquier potestad, gracias a su obra. Así que es importante que nosotros podamos recordar esto, ¿no? En medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de este mundo caído, en medio de las situaciones que tenemos que vivir, nosotros tenemos que recordar que 8 personas fueron preservadas del juicio y que finalmente nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser preservados del juicio. Y tenemos que recordar esto, no por nuestras obras, sino por la obra completa de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y ahora su gobierno sobre todas las cosas. Inclina tu rostro y vamos a terminar orando al Señor. Dios, queremos darte gracias y bendecirte porque eres bueno, Dios. Porque quizá en algunos momentos hemos pensado nosotros que estamos solos en esta tierra, Señor. Quizá algunos de nosotros hemos pasado por momentos en los cuales pensamos que las cosas que afrontamos aquí las afrontamos a nuestras propias expensas, estando, como decíamos, solos. Pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos, bendito Señor, que es a través de la obra completa de Jesucristo que nosotros hoy podemos vivir una vida plena en esperanza, Señor. Que el que nos ha de preservar hasta el final eres tú. Sí, nosotros, Señor, anhelamos y ansiamos la limpieza, Señor. Ansiamos esa santidad, esa buena conciencia, Señor, para presentarnos delante de ti. Pero también sabemos, Señor, que es a través de tu obra completa que vamos a llegar, Señor, a ese punto que nos presentemos delante de ti como una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor. Es por tu obra, es por tus méritos, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre es toda la gloria, Señor. Permítenos que esto pueda ser así, que podamos vivir, Señor, en estas verdades todo el tiempo, Señor. Permítenos, Señor, que aún en momentos de aflicción, en momentos de necesidad, en momentos de dolor, Señor, podamos, bendito Padre, recordar que es a través de la obra de Jesucristo que podemos y que vamos a llegar victoriosos al final, Señor. Una vez más, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús.